Señor, te bendecimos. Así como está, hermano, en ese mismo espíritu de adoración, quiero invitarle a que podamos unirnos a orar por las necesidades que tenemos. Durante la semana han surgido necesidades, pero día con día hemos visto la mano de Dios respondiendo. Hemos visto la mano de Dios obrando en cada una de ellas. Y tal vez yo no conozco la necesidad que usted tiene en este momento, pero el Señor está aquí y el Señor se mueve en medio de esa necesidad. Así que le voy a invitar a que levante sus manos. Si usted sabe de que alguno de sus hermanos tiene necesidad, se puede acercar a Él y orar y pedirle al Señor que sea obrando en medio de su necesidad. Oramos juntos. Señor, yo sé que tú estás aquí y que tú obras, Señor, en medio de las cargas que hay, Señor. Tú obras en medio de la enfermedad, tú obras en medio de la necesidad. Dios, tú eres el Dios todopoderoso y hoy, Señor, ponemos en tus manos las necesidades con las cuales venimos. Algunos con cargas, Señor, algunos con enfermedad, algunos lidiando, Señor, con alguna tristeza en su corazón, con cansancio. Pero hemos creído, Señor, lo que dice tu palabra, que vengamos a ti, Señor, todos los que estamos cansados y cargados, y que en ti encontramos descanso, en ti encontramos paz, salvación y sanidad, Señor, para nuestras vidas. Señor, obra en medio de la necesidad de mis hermanos. Obra en medio de la necesidad de sus casas. Obra en medio, Señor, de la escasez que algunos están atravesando. Obra en medio del cuerpo enfermo, Señor. Obra ahí, Espíritu Santo de Dios. Porque tu mano poderosa, Señor, es fuerte. Porque tu mano poderosa, Señor, obra en medio de lo imposible. Y ese es el Dios al que hemos venido a adorar. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, que obra en medio de cualquier diagnóstico, que obra en medio del corazón duro, que obra en medio del corazón indiferente. Ahí, Señor, te mueves tú. Toma, Señor, las necesidades de nuestros hermanos. Toma la necesidad de tu iglesia y manifiéstate, Espíritu Santo, porque tú estás al control de todas las cosas. Te damos toda la alabanza, Señor. Toda la adoración es para ti. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares un momento. Y quiero comenzar dándoles los saludos de nuestros pastores que se encuentran en el seminario junto con otros pastores. Estuvimos orando por ellos durante la semana pasada y durante la semana hemos estado orando creyendo que Dios es el que los lleva con bien, los guarda en este evento, que es un evento de bendición para ellos, donde están aprendiendo, donde están siendo retados, donde ellos también son bendecidos porque hablan a sus corazones. Entonces damos gracias a Dios porque pueden estar ahí siendo bendecidos cada uno de ellos. Amén. Y también recordándoles un anuncio que el pastor nos daba a través de uno de los grupos de WhatsApp, y es que el próximo miércoles no vamos a tener servicio, ya que hay una conferencia de una exponente que se llama Lupe Batallán, si no me equivoco, y ella va a venir a dar esta conferencia. Este no es un evento que organizamos nosotros como iglesia, simplemente estamos apoyando con la instalación. Pero este evento, si alguno de ustedes quisiera venir, el pastor puso ahí el costo y puso ahí el teléfono en donde podemos adquirir los boletos. Si a alguno le interesa poder venir a aprender también de este tiempo de aprendizaje, puede comunicarse ahí al teléfono y puede poder venir y acompañarnos. Amén. Es el próximo miércoles 13. Ok, pues vamos a comenzar con nuestra clase en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ese es el cierre de la serie que estaba llevando el pastor a cabo. Es el cierre de la lección
de romper el ciclo de la adicción a la pornografía. Y quiero que me acompañen Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y cuando usted lo tenga, me indica con un amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Romanos 12, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 12, en estos versículos, ¿no? En el versículo 2, donde se nos habla, donde Pablo habla y dice: no se conformen a este siglo, sino que sean transformados. Amén. Y esto nos habla de que día con día nosotros necesitamos ser transformados por Dios. Durante semanas el pastor había estado hablando acerca de la importancia de cómo vencer la tentación. Y la semana pasada él hablaba acerca de que una vez que salimos de este problema de adicción hacia la pornografía y otros tipos de adicciones, decía, una vez que ya se sale, esto es como un ciclo. Y entonces dice, es como un ciclo y podemos salir, pero en algún momento podemos volver a caer. Por eso es importante no solamente saber cómo salir de las adicciones, sino también cómo evitar volver a caer, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por eso Pablo nos dice, necesitamos estarnos renovando, necesitamos estar siendo transformados por Él, ¿sí? Hay elementos, hay acciones que detonan dentro de nuestra vida el que nosotros podamos volver a caer. Hay acciones, pensamientos, el pastor decía incluso olores, palabras, situaciones, lugares que nos van a provocar que nosotros volvamos a caer. Por eso el evitar la pornografía no es la única manera de romper con este ciclo a la adicción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar nosotros volver a caer en este tipo de situaciones? Y una de las recomendaciones es iniciar actividades positivas. Y esto tiene que ver con una acción. Una vez que nosotros salimos de situaciones, como en este caso la adicción a la pornografía, una vez que nosotros hemos salido de este tipo de condición, entonces dice, nosotros tenemos que accionar, ¿sí? Hacer algo nuevo. No nada más nos vamos a quedar luchando en nuestra mente, no solamente vamos a estar luchando en nuestra mente con el hecho de que ya no queremos volver a caer, no nada más podemos quedarnos incluso orando, nada más diciendo, ay Señor, es que no quiero caer. Tenemos que hacer algo para evitar nosotros caer en este tipo de situaciones. Y hay un concepto neurológico que dice que entre nosotros como seres humanos, entre más hacemos una cosa, nosotros la fortalecemos y esto nos genera placer y por lo tanto entonces lo hacemos con mayor regularidad. Pero cuando nosotros dejamos de hacer algo, con el tiempo vamos perdiéndole también ese placer. Y ustedes recordarán, por ejemplo, si usted de niño o de joven aprendió a andar en bicicleta y entonces la gente dice, lo que bien se aprende nunca se olvida, pero la verdad es que sí se va perdiendo la práctica y entonces por lo tanto también es más difícil hacer las cosas. Dentro de la música, cuando usted practica un instrumento musical de viento, uno va desarrollando en su boca, que le llaman embocadura. Uno va desarrollando una embocadura, es decir, una posición para poder practicar este instrumento y eso le da a usted la facilidad para poder ejercerlo. El saxofón, la flauta transversal, la trompeta, el trombón, y esto le ayuda a usted. El que usted adquiere esta embocadura quiere decir que usted lo está practicando, de modo que su boca puede adquirir cierta posición, incluso puede enviar el aire de diferente manera para que usted pueda aprender a tocar este instrumento. Pero esto se adquiere con la práctica, ¿sí? Si usted llega y nada más así agarra una trompeta, usted se puede lastimar su boca.
Pero si usted comienza a practicar, a practicar, a practicar, su boca adquiere esto que le llaman embocadura, ¿sí? Y entonces usted puede aprender a hacerlo con una facilidad, adquirir incluso al momento de ejecutar el instrumento, ejecutar algunas notas muy altas. Y esto le ayuda a usted. Y esto le facilita a usted el ejercer el instrumento, pero también le genera ese placer de que usted puede hacerlo y puede hacerlo bien. Pero con el tiempo, si usted deja de practicarlo, a las 2-3 semanas el músico empieza a perder la embocadura, ¿sí? O sea, no es algo que dice usted, pasaron 3 años y dejé de tocar y entonces ahora puedo volver a hacerlo y voy a tocar como siempre. No, se pierde esta habilidad. Lo mismo pasa con todas las cosas que nosotros podemos practicar. Aquello que entre más practicamos, más placer le vamos encontrando y por lo tanto es más fácil hacerlo. Igual en nuestra vida cristiana, cuando usted más ora, entonces entre más tiempo usted ora, le es más fácil buscar de Dios, ¿verdad que sí? Cuando usted intenta buscar de Dios, leer la palabra, estar ahí, entonces constantemente, si usted lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, cada día va usted generando ese placer y ese deseo de estar en la presencia de Dios. Va generando usted ese placer y ese deseo de estar conociendo más de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando usted lo deja de hacer, cuando usted deja de orar un día por el trabajo, por todo el quehacer, por todas las cosas que hay, y entonces pasa un segundo día y usted está envuelto en muchas cosas. Cuando pasa un tercer día e intentamos orar, nos empieza a costar un poco más, ¿verdad que sí? Incluso leer la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con el hecho de que es necesario que nosotros practiquemos, que nosotros hagamos constantemente algo para que se fortalezca dentro incluso de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, esto nos habla a nosotros que nosotros vamos desarrollando estas capacidades. Cuando estamos hablando de romper el ciclo de la adicción, nos dice, evita una actividad y su deseo va a desaparecer. Sigue una actividad y su deseo se va a consolidar en lo profundo. Entonces es necesario que nosotros, después de que salimos de este ciclo de adicción, nosotros comencemos a buscar nuevos hábitos, y son hábitos positivos, hábitos amables, hábitos gratificantes. No es raro que un pornoadicto sea también adicto al trabajo. Ustedes, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, las personas que estuvieron en AA, que tiene que ver con los alcohólicos anónimos, que normalmente salen de una adicción y entonces lo primero que les dicen es, tienes que hacer otra cosa, ¿sí? Dejas, por ejemplo, las personas que dejan el cigarro, dejas el cigarro y entonces algunos dicen, dejo el cigarro, pero ahora voy a hacer esto, ¿no? Voy a sustituir una adicción por otra. Bueno, no se trata de que sustituyamos una adicción por otra. Una persona que era adicta a la pornografía ahora es adicto al trabajo. No se trata de sustituir, se trata de que encontremos hábitos nuevos que nos ayuden, que nos alimenten, que nos ayuden también a poder sentirnos mejor, que sean gratificantes para nosotros, pero que no suplan una adicción, ¿sí? Para esto, para nosotros entender que tenemos que iniciar hábitos nuevos, entonces yo tengo que entender que necesito no sustituir, pero sí aprender algo nuevo. Una persona que viene saliendo de la adicción a la pornografía, entonces puede buscar la manera de aprender algo nuevo. ¿Cómo qué pudiera ser? Por ejemplo, leer un libro, encontrar algún hobby, alguna actividad que sea de bendición para su vida, que le pueda ayudar, como aprender algún instrumento, aprender sobre alguna lectura, aprender sobre pintura, costura. Incluso algunos trabajan en algún proyecto como de construcción, algo que puedan construir con sus propias manos para sentirse útiles. Hacer esto puede ser un buen método.
Otro hábito benéfico es el entretenimiento físico, como el ejercicio. El ir al gimnasio, el salir a caminar, este tipo de actividades que también son benéficas porque recuerden que liberamos la sustancia de la dopamina en el cuerpo, entonces nos ayuda, nos beneficia una vez que hemos dejado cierta adicción y entonces evitamos volver a caer en ella. Yo tengo que buscar la manera de entonces aprender algo nuevo o hacer algo que me genere esa alegría, esa dopamina dentro del cuerpo, pero manteniendo un equilibrio. Yo no puedo, entonces les decía, sustituir mi adicción a la pornografía ahora por la adicción al trabajo o ahora la adicción al ejercicio. No puedo sustituir, no puedo sustituir, pero sí tengo que encontrar un punto de equilibrio. Tengo que encontrar un punto de equilibrio en donde yo diga, yo estoy aquí. Y mi centro en la vida es Cristo. El que me va a ayudar a mí en medio de cualquier circunstancia es Cristo. Si yo quiero evitar caer, entonces yo tengo que entender, mi centro tiene que ser Cristo, pero eso no me evita a mí poder hacer alguna otra actividad dentro de lo sano. Por ejemplo, hay gente que hace deporte y lo hace buscando el beneficio de su cuerpo, por salud. Pero llegan ya extremos donde nos obsesionamos con estas actividades y entonces ahí es donde ya corremos el riesgo de que se vuelva una adicción, ¿sí? Entonces, en cualquier actividad que nosotros vamos a hacer dentro de lo que podamos aprender o lo que podamos ejercer, yo tengo que encontrar un punto, ¿sí? Y tengo que encontrar ese punto donde yo diga, no me estoy yendo a un extremo, me está bendiciendo, me está beneficiando, pero no me está quitando del centro, que es el que yo tengo que dirige mi vida, ¿sí? La construcción de nuevas maneras de recompensas o de placer requieren entonces que nosotros repitamos una actividad, que la hagamos constantemente. Cuando nosotros repetimos esta actividad, entonces yo les decía, la aprendemos, la hacemos de manera práctica, se vuelve parte de nuestra vida. Por ejemplo, la gente que sale a caminar en las mañanas, sale a caminar todos los días y se vuelve un hábito dentro de sus vidas. Trae estabilidad, trae salud, les genera una gratificación, les trae un beneficio y entonces lo hacen parte de su vida. Eso es bueno. Entonces buscamos actividades que sean así, actividades que traigan algún beneficio para nosotros, alguna gratificación, pero que también nos ayuden a mantenernos en ese equilibrio. También nosotros tenemos que aprender a rechazar los impulsos que nos llevan a actuar hacia la pornografía, ¿no? Este tipo de impulsos que nos van a llevar a volver a caer. Es importante que nosotros elijamos con sabiduría los hábitos positivos. Por ejemplo, una persona que estuvo en la pornografía y que veía la pornografía en su celular, cuando evita dejar la pornografía, salió ya de este ciclo y entonces ya no la está viendo, pero está buscando una actividad con la cual pueda sustituirla. Y si busca que esta actividad sea juegos en el celular, estamos dentro del mismo terreno. Y es posible que volvamos a caer, porque estamos en el mismo terreno, estamos en el mismo lugar en donde lo hacíamos. A lo mejor ya no lo estamos haciendo, ¿verdad que sí? Ya no lo está realizando, ya no lo está viendo, incluso tal vez en su computadora, ya no lo está haciendo, pero buscamos algo para sustituir lo que está dentro de la misma línea. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener cuidado incluso con el contenido que nosotros vemos en las redes sociales. A veces un simple clic en algo nos va a llevar a que constantemente empiecen a aparecer. Aunque uno diga, solo le piqué una vez, solo lo vi una vez, ya no lo quería volver a ver y de repente empiezan a aparecer más y más y más cosas y uno dice, es que ni siquiera lo seguí buscando, simplemente volvió a salir. Por eso tenemos que tener cuidado incluso en este tipo de cuidado que nosotros, de contenido que nosotros vemos. Tenemos que evitar ver películas provocativas, tenemos que evitar todo aquello que nos pueda hacer caer. Yo les decía, si yo lo veía en el celular, entonces tengo que evitar toda actividad
que me pueda llevar a ese mismo terreno, ya sean películas, videos de internet, personas que crean ese tipo de contenido. Tengo que evitar todo esto. Y eso no quiere decir que entonces ya no le voy a volver fui infiel y ya no le voy a volver a hablar a ni una mujer. Pues tampoco se trata de eso, pero mientras vamos aprendiendo, mientras vamos fortaleciéndonos, el pastor decía en la clase pasada, mientras vamos manteniéndonos incluso alertas a este tipo de situaciones que nos van a ayudar a rechazar, que nos van a ayudar a fortalecernos, entonces mientras tanto, si podemos evitarlo, lo vamos a hacer. Y la Biblia habla de esto en muchas ocasiones. La Biblia nos dice que si nuestra mano no es ocasión de caer, dice, córtala. Preferible es que entremos sin mano al reino de los cielos, pero que entremos. ¿Verdad que sí? Entonces, este tipo de situaciones a veces parece, es que no podemos aislarnos de las redes sociales, pero si esto te va a impedir entrar al reino de los cielos, dice, entonces, elimínalo, evítalo. Si cualquier de este tipo, decía el pastor, no nada más estamos hablando de la pornografía, de la masturbación, de las infidelidades, de todos los tipos de adicciones que se puedan crear, de este tipo de situaciones que nos hagan caer, que creen nosotros ese peso de decir, esto no nada más es una caída, esto no nada más es que le estoy fallando a Dios, esto implica mi eternidad. Y entonces implica algo más allá. Que mi mamá siempre decía, que si Cristo viniera en esta noche, yo pueda estar consciente y seguro de dónde voy a pasar mi eternidad. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos, y quiero que me acompañe en Génesis, vamos a verlo de una manera un poco más práctica. Génesis capítulo 39. Vamos a ver dos casos. Génesis capítulo 39 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Génesis 39, versículo 7 al versículo 13, y es una historia que conocemos. Es una historia que hemos visto de una persona que enfrenta una situación de tentación. Génesis 39, versículos 7 al 13, dice la palabra de Dios, lo voy a leer para ustedes y ustedes me siguen con su vista. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando nosotros leemos esta historia, podemos ver cómo se puede huir de la tentación, ¿sí? Se puede evitar caer en la tentación. Cuando nosotros vemos esta historia, comienza el versículo 7 diciendo, ¿quién era la única persona a la que le era reservado, a la que se le había prohibido? A José. Y dice, era la mujer de su amo. Pero esta mujer a la que a José se le había prohibido, esta mujer, dice, había puesto sus ojos sobre José. Y dice la Biblia que había puesto sus ojos, y yo revisaba diferentes versiones y me gustaba mucho cómo lo iban narrando desde diferentes versiones, porque dice que esta mujer puso toda su atención sobre José. Esta mujer dedicó todas sus fuerzas, todas sus emociones a tal punto que se obsesionó con José. Y versículos antes del versículo 7, dice, termina diciendo un párrafo y pone un punto y después dice, y era José
de hermoso semblante y bella presencia. O sea, especifica, ¿no? Y dice, José era guapo. José, su presencia imponía. Dice, y la mujer de su amo puso sus ojos sobre él. ¿Sí? Esta mujer se fijó en él a tal punto que les decía yo, se obsesionó con él, puso todas sus fuerzas, toda su atención, todo lo que le conllevaba a ella porque ella quería estar con José. Ella quería estar con José. Pero me asombra mucho que ella le hace esta propuesta. Esta mujer se acerca a José y le dice, José, duerme conmigo. O sea, quédate conmigo, duerme conmigo. Quiero estar contigo. Y entonces él hace todo para rechazarla. Se lo dice. Textualmente, él no dice, ay, es que como que siento que me está tirando la onda y yo nada más me sordeo. No. O sea, él habla con ella claramente y le dice, no. No, le dice, porque todo, o sea, todo me han permitido menos tú. Y me gusta mucho que José tiene muy claro una cosa, y es su integridad. José entendía que no nada más era fallarle a su amo, sino que él entendía que también le fallaba a Dios. José decía, no solamente me voy a fallar a mí, no solamente voy a ir contra mis principios, contra mi moral, contra mi dignidad, voy también haciendo daño hacia las personas que confían en mí. Porque así es el pecado. Cuando nosotros pecamos, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Pareciera algo muy simple y uno pudiera decir, no es cierto, son mis consecuencias, es mi pecado. Pero la verdad es que cuando nosotros pecamos, afectamos a aquellos que están alrededor nuestro. Afectamos a aquellos que a lo mejor son nuestra familia, que son de nuestro trabajo, que son nuestros amigos. Y uno podría decir, ¿cómo voy a afectar a mis amigos o a aquellos que ni siquiera son de mi sangre? Porque nuestro testimonio y al momento de nosotros pecar y de nosotros caer, afecta también. Afecta también. Y me gusta porque José tiene claro esto. Y José se lo dice a esta mujer. Le dice, ¿cómo voy a hacer tan grande mal? ¿Cómo le voy a fallar a Dios? ¿Cómo le voy a fallar a Dios? Y entonces él entendía esto. Por eso le rechaza, por eso le evita, por eso le habla de manera clara. Por eso pone un alto incluso a aquello que pudiera suceder. Pero era su trabajo y seguía siendo su entorno, ¿sí? Y entonces seguía el acoso, seguía ahí la amenaza de esta mujer, hasta que dice que en un momento está José solo en casa, dice, no había nadie, y esta mujer, yo pienso, porque las mujeres somos a veces somos muy inteligentes, muy astutas, y esta mujer preparó y planeó todo, porque estaba sola con él. Y entonces dice que lo orilla, lo encuentra en una condición, en un momento donde le exige, dice la traducción del lenguaje actual, dice, le exige y lo agarra por su ropa. Dice a tal punto de que, hermanos, esto era ya un intento de abuso. O sea, le está quitando su ropa y le dice a José, duerme conmigo, te exijo que duermas conmigo. Y cualquiera pudiera decir, es que ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad que sí? Pudieran haber dicho, es que José era débil y mira la carne. Pero José, en medio de esa situación, en su integridad, José dice, no le hace que salga encuerado, pero nos vamos. Y sale corriendo a tal punto que dice que ella se queda con su ropa. Y yo imagino todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de José en ese momento, en esos segundos, pero también la claridad que él tenía de decir, no le voy a fallar a Dios. No le voy a fallar a Dios y no le voy a fallar a aquellos que confían en mí. Y entonces José sale corriendo. Pudo haber pensado, me pueden acusar, ¿qué va a pensar la gente si salgo afuera corriendo casi sin ropa? Lo primero que van a pensar es que algo pasó, que algo hice, que de algo estoy huyendo. Pero él tenía claro que sí, que tenía que huir de caer. Estaba en el lugar en el que tenía que estar, pues era su trabajo. Pero también tenía claro
que antes que su trabajo, que antes que su posición, que incluso antes de sus responsabilidades estaba su integridad, el no fallarle a Dios. Y muchos de nosotros a veces hemos estado en situaciones en las que decimos, es que me veo orillado a estar ahí, es que me siento obligado, es parte de mi responsabilidad. Déjame decirte que si compromete tu relación con Dios, que si compromete la confianza que los demás han depositado en ti, que si compromete tus valores, entonces tenemos la oportunidad como José de huir, de salir, de evitar caer. Amén. Y otro de los casos se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que es un caso totalmente opuesto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando lo tengan, me digan con un amén. Segundo de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y se durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y yo les decía, son casos totalmente opuestos cuando nosotros vemos el caso de David y de Betsabé. Capítulo 11, en el versículo 1 comienza diciendo: en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Y luego dice: pero David estaba ahí, en Jerusalén. Entonces era el tiempo en el que todos los reyes salían junto con su ejército para pelear, para conquistar territorios. Y entonces en esta ocasión dice que David manda a su ejército, manda a sus líderes, manda a las personas de su confianza, pero él decide quedarse. Y entonces comenzamos viendo este primer detalle, y es que David no estaba en donde debería de estar. David no estaba en donde debería de estar, estaba en el lugar equivocado. Estaba ahí, y comienza diciendo en el versículo 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Dice, comenzó el día, y entonces no sabemos, a lo mejor David ya se había levantado, había hecho sus quehaceres, pero en algún momento dentro de todos sus quehaceres como reyes, David tuvo tiempo para echarse su siesta, para recostarse, y dice que se levantó ya cayendo la tarde. Y posiblemente, dicen algunos comentaristas, algunos historiadores, que David estaba aburrido, estaba en su tiempo de ocio. Y saben ustedes que muchos de los pecados suceden cuando estamos en nuestro tiempo de ocio, ¿sí? Y entonces David estaba en su tiempo de ocio, estaba aburrido, estaba en esos momentos en los que a lo mejor había tal vez estado en juntas, a lo mejor había estado planeando muchas cosas, y entonces decidió tomarse un tiempo para relajarse, porque todos merecemos relajarnos, ¿no? Así dicen, todos merecemos relajarnos, y entonces 5 minutos para jugar esto para relajarme, 5 minutos para ver esto para relajarme, y entonces buscamos ciertas actividades, y David estaba buscando una actividad para relajarse. Y entonces dice que sale y comienza a caminar, pero no estaba haciendo lo que le correspondía, y tampoco estaba alerta, y tampoco estaba despierto ante la situación en la cual él como rey, en la posición en la que él se encontraba, que tendría que estar. Y entonces David está ahí en esta situación, y dice que mientras pasea por ahí, resulta que se ve donde se está bañando esta mujer.
Y algo que llama mucho la atención es que David está ahí, está pasando por donde se está bañando esta mujer, pero David no lo ve y dice, ay, esto no lo debería de ver, y se tapa los ojos y se va. Sino que dice que la ve y le llama la atención. Dice que se podía ver cómo se estaba bañando y le llama la atención, y entonces capta sus 3 segundos de atención de David, y le captó totalmente, y entonces dice que se dio cuenta hasta que era hermosa. Dice, se dio cuenta que era hermosa, y entonces David comienza a reaccionar ante su impulso. David comienza a reaccionar ante su impulso y dice, es hermosa, es una mujer atractiva, y entonces dice, tráiganla para acá. Yo puedo pensar en todas las personas que le pudieron decir a David que esta mujer era casada, que esta mujer era incluso esposa de sus hombres de confianza. Yo puedo pensar en los consejos incluso que pudieron haberle dado a David, pero David estaba reaccionando ante sus impulsos y no estaba pensando. Estaba en un momento en el que se había descuidado. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los accidentes más grandes suceden por un descuido. Entonces, la mayoría de los pecados más grandes suceden por un descuido. Y David había descuidado su posición. David había descuidado su lugar. David había descuidado incluso su lugar en Dios. Y fue en un momento en el que David salió, vio, le llamó tanto la atención que ya no pudo prestar atención a todo lo que estaba a su alrededor. Ya no pudo ver todo lo que estaba ahí alrededor de él. Y entonces no fue nada más una miradita, les decía yo, que dijo, ay, qué bonita, y ya siguió su camino, avanzó. No, al punto de que la manda a traer, la trae, tiene relaciones con ella y después la manda a su casa. A diferencia de José, José tuvo la integridad para decir, no le voy a fallar a Dios, no le voy a fallar a las personas que confían en mí, no me voy a fallar a mí mismo. En el otro extremo está David, que no pensó en que le estaba fallando a Dios, que no pensó en que le estaba fallando a las personas que confiaban en él, incluso a su hombre de confianza. Él no ve esto. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de estos dos casos? ¿Qué aprendemos de estas dos situaciones? Ante la tentación, ante las adicciones, nosotros tenemos que aprender que nosotros podemos rechazarlas. Yo puedo cerrar las páginas. Yo puedo decidir después de ciertas horas ya no usar el teléfono, apagar la computadora, no ver ciertas películas, no ver ciertos contenidos. Yo puedo tomar la decisión. Sí se puede, porque tenemos los dos casos. Tenemos a un José y tenemos a un David. Pero al final de cuentas es nuestra decisión. Podemos rechazarla, podemos evitarla. Incluso David pudo evitar esta situación, pero no la evitó. Incluso dice, si es necesario, podemos huir. Tenemos que mantener en nuestra mente que al pecar no solamente nos fallamos a nosotros mismos, porque una vez que nosotros pecamos, nosotros nos sentimos culpables con el hecho de que le fallamos a Dios. Nos sentimos culpables e incluso inmerecedores de la gracia y del perdón de Dios. Pero también le fallamos, les decía yo hace un momento, a aquellas personas que confían en nosotros y principalmente en Dios. Pero también podemos aprender que es necesario evitar los tiempos de ocio, evitar mantenernos sin nada que hacer.
No estoy diciendo que no pueda, hermano, echarse una siesta, no estoy diciendo que no puedas descansar, no estoy diciendo que no podamos relajarnos. Yo les decía hace un momento, podemos buscar actividades gratificantes que nos bendigan, que nos traigan incluso algún beneficio a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Y mencionaba algunos de ellos como el hacer ejercicio, aprender a hacer algo nuevo, pero siempre y cuando entendamos que al final de cuentas en la vida del ser humano, del cristiano, el centro de su vida es Cristo y necesita a Cristo. Entonces, cualquiera de nuestras actividades y toda nuestra vida tendría que girar en torno a eso. Mi centro es Cristo. Entonces, si yo voy a hacer algún deporte, si yo me voy a distraer, si yo me voy a relajar, que en medio de todo eso yo recuerde, el centro de esto es Cristo. Y lo que rige mi vida es Cristo. Entonces, el hacerlo me genera un beneficio, me genera una satisfacción, una gratificación y lo voy a hacer, pero no olvidándome que quiero agradar a Cristo con cada una de las cosas que hago. Entonces, no nos podemos ir a los extremos, pero si esto compromete mi eternidad, entonces prefiero quedarme en ese extremo. Prefiero quedarme con el hecho de decir, no quiero fallarle a Cristo. No quiero fallarle con nada de lo que haga. Tenemos que tener en mente que los pequeños descuidos generan grandes caídas y también abren grandes puertas. Y ante todo, quiero que podamos recordar que Dios nos sigue perdonando. Que Dios nos sigue perdonando. Que no importa la caída, que la caída no va a determinar lo que Dios quiere hacer con nosotros, siempre y cuando nosotros podamos recordar, porque David, el caso de David, nos recuerda que si nosotros confesamos el pecado y nos apartamos de él, dice, y lo confesamos, alcanzamos misericordia. Siempre y cuando nosotros confesemos, dice, el pecado, pero no solo eso, sino que nos apartemos de él, dice, entonces alcanzamos misericordia. Si yo estoy en una adicción como la pornografía, como la masturbación, como cualquier otra de las adicciones sexuales que existen, puedo estar ahí, pero si yo me aparto, dice, y evito caer, entonces alcanzo la misericordia de Dios. ¿Podemos seguir recibiendo el perdón de Dios? Claro que podemos. ¿Podemos tener una oportunidad nueva en Dios? Claro que podemos tenerla. ¿Podemos recibir esa nueva oportunidad en Dios? Sí, y lo vemos en el caso de David. Cuando David es confrontado y David reconoce el pecado y dice, sí, fui yo. Y David le dice al Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David entiende, sí le fallé a Dios y le fallé a todas las personas que confiaban en mí, e incluso un pecado me llevó a otro y a otro. David entiende una cosa, y es que lo único que él necesita es a Dios. Y entonces le dice al Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Dios le brinda una segunda oportunidad a David, y Dios nos sigue brindando oportunidades a nosotros una tras otra, constantemente. Pero también la Biblia nos dice, no podemos seguir pecando pretendiendo que Dios nos va a perdonar y entonces voy a pecar que al cabo Dios me perdona. Dice, de ninguna manera. Tenemos que entender que la gracia de Dios existe, pero que también el juicio de Dios, y que también las consecuencias llegan a nuestras vidas, y que las consecuencias afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces entendamos, veamos y aprendamos de estos dos casos. ¿Podemos evitar caer en la tentación? Sí podemos. Podemos evitar volver a caer en una situación en la cual tal vez hemos reincidido una y otra vez y otra vez. Sí podemos salir de ellas, pero tenemos que entender que al final de cuentas no importa todas las cosas que yo intente hacer, si no permito que Cristo sea el centro de mi vida, entonces voy a volver a reincidir en todo. Pero si yo entiendo que Cristo es el centro de mi vida y entonces me mantengo alerta y comienzo
a crear esas fortalezas en mi vida que me van a ayudar a discernir, que me van a ayudar a entender, que me van a ayudar a estar alerta. Entonces voy a poder defenderme cuando vengan este tipo de situaciones y voy a poder estar tan fuerte como José para poder decir no, porque no le quiero fallar a Dios. No importa el calor del momento, no importa lo estresado que esté, no importa las situaciones que pudieran justificar el que yo esté haciendo las cosas. A mí me asombra la historia de José, porque José pudiera haber dicho: ¿dónde estaba Dios cuando me vendieron? ¿Dónde estaba Dios cuando mis hermanos me rechazaron? Pero en lugar de todo esto, José podía ver a Dios en todo. Y en la historia, cuando usted la va viendo y usted lo va leyendo, usted puede ver ahí que decía: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba, lo vendieron, pero Dios estaba con José. Fue a la cárcel y lo dice, pero Dios estaba con José. Y José podía entender eso. Y José podía ver y podía decir: aquí ha estado Dios todo este tiempo. Y no hay razón alguna que pudiera justificar el que yo le falle. Entonces, no hay razón alguna que pueda justificar que nosotros le fallemos a Dios. Pero su gracia y su perdón, aún en medio de que nosotros le fallemos, nos permite levantarnos. ¿Por qué no se pone de pie un momento conmigo? Y quiero invitarte a orar. Hemos creído, y lo platicábamos con el pastor, que creemos que hay personas dentro de la congregación que pasan por este tipo de situaciones, pero también hemos creído que muchos de nosotros vamos a ser instrumentos para ayudar a otros que han estado en situaciones similares. Hemos creído que Dios puede usar nuestras vidas para poder ayudarles a levantarse, a salir de situaciones de adicción, a salir de situaciones en las cuales se sienten que no pueden ser perdonados, en las cuales se sienten que no pueden levantarse, en las cuales sienten que ya no hay oportunidad para ellos, pero que Dios puede usar nuestras vidas para poderles mostrar que Dios es un Dios que brinda oportunidad, que levanta, que restaura y que nos ayuda en medio de cualquier situación. Así que yo quiero que puedas orar conmigo y puedas decirle: Señor, yo no quiero fallarte. Yo quiero tener claro, Señor, que no quiero fallarte. Yo quiero tener la convicción clara, Señor, como hijo, de quién soy en ti, de cuál es mi lugar en ti, de lo que yo soy en ti, Señor. De entender, Señor, que tú eres el centro de mi vida. Que tal vez puedo equivocarme, puedo fallar, Señor, pero ayúdame a estar firme. Ayúdame a estar firme, Señor, no a creerme firme, sino realmente estar firme en ti. Arraigarme a ti que eres la roca. Arraigarme a ti, Señor, que eres el faro seguro, que no se mueve, Señor, que permanece para siempre. Señor, tal vez te he fallado con mis pensamientos. Tal vez, Señor, te he fallado con mis acciones. Tal vez, Señor, pudiera haberte fallado con mis actitudes. Pero, Señor, tengo claro una cosa: quiero entender mi lugar en ti. Quiero tomar mi posición como hijo. Quiero poder, Señor, ser la mano que se extiende para aquellos que han caído. Quiero ser, Señor, tu boca para hablar la esperanza que tú das para aquellos, Señor, que sienten que ya no pueden más. Quiero ser, Señor, la fortaleza, Señor, que tú das para que ellos puedan levantarse. Quiero, Señor, mostrarles que tú eres el Dios que restaura, que lo hiciste conmigo y que lo sigues haciendo, Señor, con aquellos que tienen y se apartan y han entendido que necesitan de tu mano, de tu misericordia. Ayúdame, Señor, a mostrarles que eres tú. Ayúdame, Señor, a mostrarles lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que podemos, Señor, levantarnos una vez más en ti. Señor, que una vez que salimos de este ciclo podemos levantarnos una vez más. Podemos, Señor, hacer las cosas de acuerdo
a lo que tú quieres, como dice tu palabra en Romanos, Señor, a poder encontrar tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero para eso necesitamos, Señor, que renueves nuestra vida, que seas el centro de nuestra vida. Habla, Señor, a nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestras vidas cada día, en cada momento. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que podamos tener en claro, hermanos, que podemos salir de cualquier circunstancia con la ayuda de Dios. Amén. Dios es bueno. Yo creo que